A un año de ser mamá, quiero contar mi historia y la de muchas otras, porque ser mamá es reír y amar profundamente, pero a veces también llorar. Yo soy Karen Hash y esto es Ser Mamá. Cuando me enteré que estaba embarazada, sentí una emoción inmensa. En mi caso, lo estábamos buscando y lo estábamos esperando. Empecé a leer sobre diferentes temas como lactancia, estimulación, sueño, crianza respetuosa. Me acerqué a amigas que ya habían pasado por esto a buscar sus consejos y mejores recomendaciones para las compras principales. Mi esposo empezó a comparar diferentes artículos en tema de seguridad, cosas como silla para el carro, bouncer, cuna. Hablé con mi ginecóloga sobre parto natural y cesárea y la recuperación de ambos casos. Entré a cursos psicoprofilácticos para estar lo mejor preparada posible. Daniel llegó en mi semana 41, un 20 de julio a las 5 de la tarde por cesárea. Recuerdo que llegué al hospital y me hicieron todos los estudios necesarios para prepararme para la cirugía, incluida la prueba de COVID. Después me pasaron a una sala de preparación donde me recibió el anestesiólogo. Él me explicó todo lo que iba a pasar y lo que yo iba a sentir. Me dijo que él estaría a mi lado en todo momento. Cuando iniciamos, mi ritmo cardíaco estaba por los cielos. No solo porque la cesárea no deja de ser una cirugía mayor, sino porque tenía la certeza de que en poco tiempo conocería a esa personita que había esperado durante tanto tiempo. En cuanto escuché su llanto, mi ritmo cardíaco se normalizó y por primera vez tuve a Daniel en mis brazos. No sé si es lo que todas ustedes sintieron, pero para mí fue uno de los momentos más especiales de mi vida. Sin embargo, junto a ese sentimiento, me cayó un balde de responsabilidad encima. Ese ser tan indefenso ahora dependía 100% de nosotros, no solo para sobrevivir, sino para formarse como una buena persona. Todo lo que había leído, lo que había platicado y lo que había estudiado se esfumó por completo. Y es que en ese momento me di cuenta que no tenía ni la menor idea de cómo iba a lograrlo. A pesar de eso, en ese momento hice un compromiso conmigo misma. Iba a dar lo mejor de mí para ser la mejor mamá para él. Ese mismo día, en ese mismo hospital, a 2 cuartos del mío, una gran amiga libraba una batalla similar a la mía. Hoy, celebrando juntas un año de ser mamás, me acompaña mi amiga de embarazo, mi compañera de parto y una de mis grandes confidentes en esta aventura llamada maternidad. Bienvenida, Elvia. Hola Karen, qué bonita introducción. Muchas gracias. Antes que nada, me gustaría que te conocieran. Cuéntanos cuál es tu historia. Claro, yo soy Elvia Ríos, soy abogada desde hace 13 años, hermana de 2 hombres, hija de 2 seres humanos especiales y amiga de muchas personas maravillosas. Tengo 4 años felizmente casada con otro abogado que es mi compañero de vida y con el que también estoy festejando nuestro primer aniversario de convertirnos en papás. Soy mamá de un ángel que se llama Santiago. La razón de que mi vida se haya convertido en un lugar lleno de color, de aventuras, de miedos y de muchos retos. Sin duda, mi historia es otra a partir de la llegada de Santi. Santi fue un bebé planeado, muy esperado y muy amado desde el día en que supimos de su existencia. Mi embarazo fue maravilloso y tranquilo. No tuve ningún malestar, no hubo ningún contratiempo con el bebé, ni tampoco tuve antojos de esos raros. Disfruté muchísimo ver mi panza crecer mes con mes y descubrí todas esas sensaciones nuevas, como las pataditas y ver tu cuerpo transformarse y adaptarse naturalmente. Es como si hubiera presenciado en carne propia un milagro. Por supuesto que también hubo sensaciones no tan placenteras, pero que sin duda forman parte de la experiencia más hermosa de estar embarazada, como las ganas de ir al baño cada 5 minutos, las noches sin dormir porque no te acomodas por la barriga, las agruras, ir subiendo de talla en la ropa, las hormonas al tope. Imagínate, soy súper sentimental, ya te imaginarás cómo estaba en esos momentos. Me daba sentimiento todo, incluso las pequeñeces. Y por supuesto, el más importante, que estuve embarazada durante una pandemia.
En mi proceso de preparación para la llegada del bebé, me topé con las recomendaciones de varias amigas de tomar cursos psicoprofilácticos. A pesar de la pandemia, me animé a tomar los presenciales. Mis amigas me decían que lo que valía la pena eran las amistades y conexiones que formabas más que el curso en sí. Y la verdad es que así fue. Tuve la fortuna de encontrarme con grandes mujeres que al igual que yo éramos primerizas y todo era nuevo. Empezamos a conocernos y formamos una buena amistad. De hecho, tan grande fue mi fortuna que tuve la oportunidad de compartir la última etapa de mi embarazo con una de ellas. Esa eres tú, amiga. Compartimos una historia similar, teníamos casi las mismas semanas de embarazo. Incluso nuestros bebés pesaban casi lo mismo. Llegué a la semana 38 y mi doctor me dijo que el bebé ya estaba listo, que ya se había cocinado al 100. Me comentó que tenía la opción de decidir si ya nacía, o sea que podíamos programar la cesárea si yo quería. Evidentemente, yo quería un parto natural. De hecho, para eso nos prepararon en el curso. Quise darle a Santi la oportunidad de venir al mundo como él quisiera. Así que lo dejé en manos de Dios y me aventuré en darle unas semanas más. Ahí fue cuando nuestro lazo entre tú y yo empezó a hacerse más fuerte. Estabas en la misma situación que yo. Nos escribíamos diario, nos decíamos lo que nos había dicho el doctor en la revisión. Era casi lo mismo. Nos pasábamos tips. Amiga, hay que caminar mucho y sube calles con pendientes. Amiga, hay que hacer ejercicios con la pelota de pilates. Amiga, me recomendaron comer dátiles. Y así fue nuestra historia durante 2 largas semanas esperando sentir contracciones. Llegué a la semana 40 y creo que tú tenías unos días más que yo. Santi ya estaba acomodado, pero no se encajó. Así que el doctor me dijo que no podíamos darle más tiempo y teníamos que programar cesárea sí o sí. Entonces fue cuando te di la noticia, un lunes por la tarde. Te dije, amiga, mañana entro a quirófano. Tengo que estar temprano en el hospital. Y cuál va siendo mi sorpresa que por la noche me dijiste lo mismo. Amiga, mi doctora está buscando disponibilidad en el quirófano. Quizás sea mañana también. Y pues, heme aquí hoy contigo contando mi historia. Con horas de diferencia nacieron nuestros hijos, los cuatitos de diferentes mamás, como les decimos. Esa es mi historia, coincidencia o destino, no sé, pero definitivamente es una historia única y nada común. Lo más bonito de mi embarazo fue tener con quien compartirlo. El hecho de tener una tribu más allá de la familia. Tener a alguien que estuviera pasando por lo mismo que yo me ayudaba a ver que no todo era tan grave como en su momento lo sentía. En nuestro caso, ambas nos preparamos para un parto natural y por distintas razones ambas terminamos en cesárea. Puedo decirte que para mí fue mucho más fácil asimilarlo por tener a Elvia a mi lado. En gran parte, esa es la idea de este podcast. Empezar a compartir esas historias para que tú que nos escuchas tengas esa facilidad y aprendas de la experiencia de otras. Elvia, ¿cuál ha sido tu mayor miedo a partir del nacimiento de Santi? Híjole, siempre soñé con el cuento de hadas. Casarme, viajar por el mundo, tener hijos, envejecer con el amor de mi vida. Las 2 primeras ya las logré, las disfruté. Pero cuando llego al tener hijos y me entero que hay alguien creciendo dentro de mí, empezaron a brotar todo tipo de miedos. Te soy sincera, me daba muchísimo pavor. Es más, me aterraba pensar en el parto. Conforme iban pasando las clases teóricas en el curso o me compartían las experiencias otras mamás, yo decía, ni de chiste lo voy a lograr. Que la dilatación, que la respiración, que el dolor de la contracción, no hombre, lo veía imposible para mí. Imposible, imposible. Yo creo que la respuesta a tu pregunta de cuál es tu mayor miedo depende del momento en el que te encuentres. Por ejemplo, embarazada me llegaba el miedo de que si no tomabas la pastilla del ácido fólico podría afectarle al bebé, que si hacía mucho esfuerzo podía afectarle al bebé, que si no comía verduras, que ya me tomé una taza de café y es malo. Pensabas todo eso como si fuera lo peor y obviamente hasta el miedo de que el doctor en la cita de la revisión mensual pues te dijera que algo iba mal. En ese momento, eso eran mis mayores miedos.
Nace Santi, reconozco que es el amor de mi vida en cuanto lo escucho llorar por primera vez y empiezan a llegar a mi mente la lista de miedos, formaditos, uno tras otro. Ya nació el bebé y ahora qué sigue. El miedo de que si las enfermeras lo trataran bien, que si respiró bien, que a qué hora lo voy a poder ver, que cuándo me tiene que bajar la leche, que si lo estoy haciendo bien. Pues era la primera vez que lo tenía en mis brazos. Obviamente, pues no sabía nada. Y pregúntame qué recordé en ese momento de lo que había leído o lo que nos habían enseñado en los cursos. Absolutamente nada. En ese momento supe que la escala de los miedos ya había subido un nivel. Ya no eran los mismos miedos que cuando estaba embarazada. Y así me ha pasado. En cada etapa de la vida de Santi, pasamos por los cólicos, las noches sin dormir, el primer baño, el primer día en casa, solos, sin mi mamá que me estuviera ayudando, el reflujo, la salida de los dientes, la primera vez que le dio fiebre, que le dio tos, o incluso la primera noche que duerme en su cuarto. Y cada que crece, sé que voy subiendo de nivel y sé que ya no va a parar. En este momento de mi vida, no sé cuál es mi mayor miedo. Tengo muchos, obvio. Porque, por ejemplo, veo a mi mamá y siempre lo ha hecho ver tan fácil que jamás me imaginé lo que sentía hasta ahora que soy madre. Lo que sí te puedo decir es que me aterra el hecho de fracasar, por decirlo así. No saber cómo guiarlo y educarlo, como mis padres lo hicieron conmigo, por ejemplo. O de no darle las herramientas necesarias para que sea feliz, hacer algo o tener actitudes que puedan llegar a ser en algún momento la razón de algún problema para Santi cuando sea grande, no sé, como algún trastorno o algún trauma. Entonces, por eso creo que depende en el momento en el que te encuentres, va a ser el miedo que sientas. Una parte importante de lo que menciona Elvia es que conforme va avanzando la maternidad, vamos teniendo más confianza. No sé cómo lo has vivido tú que nos escuchas. Para mí, el primer baño fue caótico, caótico totalmente. Conforme lo fuimos integrando a nuestra rutina, iba siendo mucho más sencillo. Al principio teníamos que hacerlo entre los dos. Hoy puedo decirte que nos considero expertos haciéndolo solos, casi con una mano y persiguiendo al niño en el baño. En este momento ya perdí el miedo al baño, pero hay otros miedos que llegaron a suplir ese que ya conquisté. Cuando estamos embarazadas, soñamos e imaginamos nuestra vida como mamás. Pregunté a Elvia qué tan diferente ha sido la realidad a su expectativa. Híjole, yo creo que nunca me imaginé que, que pudieras amar a alguien como lo siento con Santiago. Pues es algo que ni siquiera podría describirte. Es como si te salieran superpoderes. O sea, se te agudiza el oído, por ejemplo, lo escuchas llorar perfecto. O sea, se te agudizan los, no sé, así como el sentido arácnido de que se va a caer y le alzas la mano, ¿ubicas? O que le estás viendo de lejos y ya se metió algo a la boca y ya, o sea, corriste como Speedy González y para sacarle lo que se metió a la boca. O sea, es algo que para mí ha sido, es como te decía, como si presenciara un milagro. O sea, es algo que naturalmente se te da, o sea, es algo que nadie obviamente te preparó para eso y quizás pues lo veías con tu mamá. No sé si te pasaba, pero igual mi mamá, no sé, por ejemplo, yo hacía algo, una travesura, y obviamente mi mamá sabía, y yo decía, es que mi mamá tiene una bola de cristal, o sea, real, mi mamá me está vigilando, mi mamá todo el tiempo me ve, pues porque ella siempre sabía lo que estaba haciendo, lo que había hecho, pero pues evidentemente, pues, o sea, o sea, es mamá, o sea, no sé, obviamente tenemos superpoderes, eso creo que ha sido así, algo guau. Una de las cosas con las que más me he sorprendido a mí misma ha sido la paciencia. Quienes me conocen saben que no es una de mis virtudes, pero con Daniel no creí que fuera a tener esos niveles de paciencia. No sé qué tanto vaya a cambiar eso conforme vaya creciendo. Otro ejemplo es que siempre imaginé tener a mi hijo limpio, perfumado, bien vestido. Voy a dejar aquí la carcajada de Elvia al escucharme decir esto.
Si tú como nosotras fuiste mamá de un niño con reflujo, estás anticipando que esta expectativa estuvo lejos de cumplirse. No solo porque estamos hablando de niños. Yo podía cambiar a Daniel 5 veces al día y no lograría mantenerlo presentable y sin olor a leche. Debo confesarte que he ido a la guardería en pijama muchas más veces de las que me gustaría aceptar. Así que he aprendido a ceder en algunas cosas que yo no creí que fuera a ceder. Como he mencionado, ambas nos preparamos en un curso psicoprofiláctico. A mí personalmente me sirvió muchísimo. Incluso he recomendado a algunas amigas, justo por la red de apoyo que nosotras hemos formado. Sin embargo, eso me preparó para el embarazo y el parto, pero no existe una preparación para lo que viene después. Pregunté a Elvia si ella compartía ese sentir. Sí, claro, es como dices, o sea, nos dieron teoría de antes de llegar, es más, hasta nos dijeron de que lo que debes de llevar en la maleta para ti y para el bebé, o sea, ese tipo de cosas, ¿sabes? Nos dijeron, este, cosas de que el embarazo, de que la pelota de pilates, de que expresa tus sentimientos, de que en el parto, de que pide colecho, de que pide la, ¿cómo se llamaba? Cuando duerme en tu cuarto, en el hospital. Estancia conjunta o algo así, ¿no? Estancia conjunta, exacto. Pide eso en el hospital, que te pongan al bebé en cuanto nace, o sea, ese tipo de cosas, pero pues como dices, o sea, nadie nos dijo 2 días después te vas a ir a tu casa y luego, o sea, para mí igual, por ejemplo, te estoy sincera, meterlo al huevito para subirlo al coche fue como, oh my God, ¿y ahora qué hago? O sea, de dónde, sí lo amarro, pues, pero era todo chiquito, todo fragilito. Es más, mi esposo iba manejando de que súper despacito, ¿ubicas? Entonces, no sé, obviamente no te imaginas lo que viene y nadie nos dijo lo que venía y pues no, yo creo que nunca nos imaginamos que fuera así. ¿Qué habilidades básicas son las que tuviste que desarrollar más rápido y cuáles crees que han sido las más complicadas? Habilidad básica, basiquísimo, cambiar el pañal. O sea, y ahorita ya estoy en ninja, porque Santiago ya nos está en paz para cambiar el pañal. Y luego de bebitos, pues ya ves que hacen como más líquido, entonces es más probable que se manchen y entonces cambia el pañal, cámbiale la ropa. Creo que eso tuve que aprender a hacerlo rapidísimo. Eso, el baño, igual, porque pues no siempre me podía ayudar mi esposo a bañarlo, entonces tenía que aprender a bañarlo pues con una mano. Y o sea, te soy sincera, sí me daba miedo, obviamente, pero pues ya como dices ahorita, hasta con una mano y lo entretienes y jalas la toalla y ya estamos como con tus mañas y con tus trucos para poderlo hacer. Creo que eso fue lo que tuve que aprender a hacer más rápido. Lo que me costó mucho trabajo, bueno, como dices, le sufrí mucho con el reflujo, yo también. Santiago tuvo reflujo hasta los casi 6 meses. Entonces, para mí era súper difícil y creo que compartes conmigo el no saber si se llenó cuando comía, porque pues había vomitado, entonces pues no sabes, o si está llorando es porque le dio cólico, o si está llorando porque le duele la panza, por la acidez, exacto, porque no tienes que sentarte, que no acostado, entonces a lo mejor no está cómodo, no sé, eso me costó muchísimo trabajo. Yo sufrí muchísimo con el reflujo. Más adelante en este podcast tendremos un capítulo especialmente dedicado a cómo vivía el reflujo y la alergia a la proteína de la leche, pero puedo adelantarte que, al igual que Elvia, fue uno de mis primeros retos. Para mí como mamá era difícil no solo porque lo quería limpio, perfumado e impecable, eso era lo de menos, sino porque para mí era complicado verlo sufrir por la acidez y lograr el equilibrio en la alimentación. Cuando nació Daniel tuve muchísima ayuda y me siento afortunada por eso, pero yo sabía desde el día 1 que esa ayuda era temporal. Sabía que llegaría el momento en que todos regresarían a su vida y yo tendría que retomar actividades con las que ellos me ayudaban, más lo que yo ya hacía, más regresar al trabajo. Eso me abrumaba muchísimo. Yo decía, ¿qué voy a hacer cuando todos ellos se vayan?
Quiero que escuches cómo vivió Elia el momento en el que le llegó él y ahora qué hago. Pues también cuando regresé a mi casa, cuando salí del hospital con Santi, mi esposo y yo decidimos pasar unos días en casa de mis papás, porque obviamente pues no sabes nada, o sea, tus papás pues ya tienen experiencia, si bien hace 30 años, pero pues ya saben, ¿no? Entonces, igual nos fuimos unos días a su casa, estuvimos ahí, pues como dices, o sea, mi mamá me subía al desayuno, todo lo que pudiera me ayudaba con el bebé, pues ya ves que pues les teníamos que curar el ombliguito, lo de la circuncisión, todas esas cosas, entonces pues para todo me ayudaba mi mamá. Obviamente mi esposo también ahí estaba, pero mi mamá era como una guía, ¿no? Que nos ayudaba. Obviamente el primer baño mi mamá nos enseñó cómo, ella nos dijo el agua, tal, tal y tal. Y cuando duramos 15 días con ellos y cuando regreso a mi casa, que mi esposo se va a trabajar y yo me quedo sola, literal sola con el bebé, ahí fue cuando dije, ¿y ahora qué hago? O sea, pues ya, o sea, más o menos ya sé cómo está la cosa, pero ¿qué tal que me pasa algo? ¿Qué tal que al bebé? Pues yo todavía traía la herida. Si bien me fue muy bien en mi cesárea, la verdad es que no, o sea, ni siquiera la sentí, para que me entiendas. Me fue muy bien, pero de cualquier forma, pues traes la herida y no puedes hacer tantos movimientos bruscos. Y ya ves que te dicen de que procura no bajar y subir las escaleras, no sé, 2 veces al día o no sé cuántas veces nos dijeron. Entonces, igual fue ahí cuando ya estuve aquí en mi casa, pero no lo sentí tanto, creo, como tú, pues porque mis papás viven aquí, ¿sabes? Tus papás no, entonces, o sea, yo sabía que cualquier cosa, si le hablaba a mi mamá, pues aquí estaba en 20 minutos en mi casa, ¿no? Entonces, digo, ha sido lo que más. Eso y cuando mi mamá se fue de viaje hace poquito y que Santi justo se me enfermó la primera vez, ahí sí también dije, ¿y ahora qué hago? O sea, de esas veces que se te hace una tormenta en un vaso de agua. Y por ejemplo, cuando te llegan esas tormentas, en tu caso, ¿qué haces? ¿Cómo lo manejas? Ay, pues trato de respirar, de darme 5 minutos, cambiar el chip, porque pues si no, se hace como una bola de nieve. Se te acumula el estrés, entre el estrés, el cansancio, las preocupaciones, y puede llegar el momento de que burnout, ¿sabes? Entonces, yo sé que tengo que estar bien, pero igual, pues cuando me llega la tormenta, pues nada, tratar de decir, a ver, Elvia, relájate, respira, ¿qué es lo que está pasando? Cuando he necesitado, le he hablado a mi mamá de que, ¿qué hago con esto? ¿Por dónde le doy o qué? Me da un norte y listo. Pero es respirar, creo que es lo que me ha funcionado. A ti que nos escuchas, ¿qué es lo que mejor te ha funcionado en esos momentos? Para mí ha sido platicarlo y sacarlo. He identificado aquellas personas que están para mí emocionalmente. Algunas que me entienden por lo que estoy pasando y otras que tal vez no me entienden, pero simplemente me escuchan y me apapachan. Tuve la fortuna o desfortuna, como quieras verlo, de vivir el inicio de mi maternidad en pandemia, por lo que en esos días recibimos muy pocas visitas. En mi caso, hubo amigos que me sorprendieron para bien y hubo amigos que me sorprendieron para mal. Creo que en esta etapa es importante rodearte de personas que no te juzguen, porque cambian mucho las prioridades. Platiqué con Elvia sobre esas amistades y si hubo momentos en los que nos sentimos juzgadas o si fuimos nosotras quienes juzgamos. Pues quizás no más juzgada, pero siento, digo, como bien lo dices, estuvimos embarazadas y tuvimos bebé en pandemia, entonces estuve literalmente aislada. Desde que estuve embarazada fue cuando estaba terrible la cosa. Entonces no sentí como tanto el apapacho de mis amigas y de mis amigos, como que literalmente me sentí aislada. O sea, bien, no, está bien que no vengas, no me visites, pero pues no sé, una llamada, un mensaje. No tanto como juzgada, pero sí me sentí poquito aislada. Y sí me hizo falta que me acompañaran, pues en esos momentos, ¿sabes? Que me escribieran, que me hablaran. Digo, nunca les he dicho, así como
tan directo, pero supongo que sus razones tuvieron. Quizás, no sé, pensaban que estaba durmiendo al bebé o que estaba cansada. No sé, también habrá que preguntarles, pero pues ahora sí que como dicen, los que tuvieron que estar estuvieron, los que me procuraron estuvieron y te digo, no me sentí juzgada, pero sí me sentí como abandonada poquito. Fíjate que en mi caso, la gente esperaba recibir una invitación o un mensaje de mi parte, pero lo que yo les decía es que es un cambio tan grande en tu vida que la verdad no tienes cabeza para eso. De lo que he platicado con ellos, me han comentado que querían darme mi espacio, pero para mí, como tú dices, fue demasiado, al punto que me sentí abandonada por algunos de ellos. Con decirte que hay algunos que yo consideraba cercanos, a un año siguen sin conocer a Daniel. Hubo quienes nunca me soltaron, ya sea por mensajes, llamadas, etcétera. Siento que tenemos que procurar un poco más a las mamás, y hablo desde mi experiencia, porque es una etapa en la que te estás adaptando a todo. A todo. Pero pues hasta ahorita lo sabemos, ¿no? Bueno, al menos yo sí, quizás alguna amiga se sintió igual conmigo, de que la abandoné, que no la procuré mucho, pero igual yo pensaba, ¿eh? De que no, pues ha de estar con el bebé y pues si le hablo lo voy a despertar o algo, ¿no? Entonces, ahora que estoy del otro lado, pues lo entiendo, pero antes, pues no. Respecto a esto, yo le decía a Elvia que siento que juzgué a mis amigas que fueron mamás antes que yo, y que no las entendí hasta el momento en que me convertí en mamá. Muy probablemente, si ellas se hubieran abierto conmigo, hubiera pensado que exageraban. ¿Pasaste por algo similar? Al inicio, te comentaba que a mí me cayó un balde de responsabilidad, y platicamos sobre ese sentimiento, qué hacer y cómo manejarlo de tal forma que te permita disfrutar. Pues mira, el sentimiento de responsabilidad, en mi opinión, de tener a alguien que sigue tus pasos, es algo del que pues obviamente nadie me advirtió. Mis papás continuamente nos decían a mis hermanos y a mí la trillada frase de cuando tengas hijos me entenderás. Palabras que hoy en día hacen que admire y ame muchísimo más de lo que ya hago a mis viejos. No hay cómo describir ni cómo medir esa responsabilidad. Saber qué debes enseñarle a alguien desde cómo dormir, cómo hacer para empezar a gatear, cómo decir mamá, papá, hasta enseñarle lo que está bien o lo que está mal y que dependerá de eso el rumbo que tome su vida, es un sentimiento de responsabilidad que a veces te quita el sueño, que hace que estés preocupada o que dudes si lo estás haciendo bien. Te voy a confesar que soy una persona aprensiva y punto negro, como lo definió una de mis amigas. O sea, que siempre me imagino lo peor. Entonces, en lo personal, lo que me ha ayudado a lidiar con ese sentimiento para tratar de yo disfrutar siempre son tres pilares. Primero, obviamente es mi esposo y mi compañero. Él ha sido una clave importante en todo este proceso. Sé que compartimos este sentimiento de responsabilidad y aún así, él siempre hace por aligerar la carga para los dos, para hacer que disfrutemos el momento. En segundo lugar está mi familia nuclear. Tengo a los mejores papás y hermanos. Ellos me enseñaron que la familia perfecta existe y que podré lograr lo mismo con Santi. Sé que ellos son mi apoyo incondicional. Y en tercer lugar, pero no menos importante, están mis amigas las coras, que son las del curso, que así nos llamamos. En ellas he encontrado mi grupo de apoyo, de amistad, una tribu que si bien tengo a mis mejores amigas, como ya te comentaba, de las cuatro que somos mejores amigas, solamente una es mamá, una y yo somos mamás. Entonces, pues está un poquito complicado, como lo comentabas tú también, o sea, como compartir horarios, como, pues por ejemplo, yo ya no salgo, dejé la fiesta, dejé el trago, ya no es como que hoy no tengo nada que hacer, vamos por un café o vamos por una cerveza, ¿sabes? Entonces, aunque las tengo a ellas y las amo, las adoro, lo que significa la tribu con las coras,
pues es diferente porque se convirtieron como en mi diario personal, donde escribo mis angustias, pregunto mis dudas, externo mis miedos y pues pido consejos. Yo creo que gracias a estas personas definitivamente es la razón por la que digo voy a dejar de preocuparme, voy a disfrutar porque siento pues apoyo, siento que me escuchan y pues me dicen siempre pues cosas acertadas, ¿no? De que quizás estoy haciendo, como te comentaba antes, una tormenta en un vaso de agua, cuando quizás es algo súper simple de decir, solo estás abrumada. Entonces, trata de disfrutar. La responsabilidad, pues ya la tengo y depende de mí. Yo sé que depende de mí qué tanto lo disfruto, qué tanto me hago la vida difícil y pues nada, si lo haces con amor y con cariño, creo que pues todo va a resultar perfecto. Yo siempre he pensado que la mejor decisión es la que tomas con amor. Y yo sé que me voy a equivocar muchísimas veces como mamá, pero nunca lo voy a hacer con intención de hacerle daño. Y me gustaría quedarnos con esa parte que dices, hacerlo con amor. Aunque no tengas ni la menor idea de lo que estás haciendo, aunque haya sido un día difícil y te sientas frustrada, creo que es importante ver que siempre hay una luz al final del camino, aunque a veces nos cueste verla. Y lo que decías, la tribu finalmente. Creo que nosotras mismas tenemos que empezar a generar empatía como mamás y sin ser mamás. Ahora que soy mamá, me doy cuenta que me hizo falta preguntar a mis amigas que lo fueron antes que yo. ¿Cómo vas? ¿Qué necesitas? ¿Cómo te sientes? O muchas veces sacarles el tema de conversación adulto. Porque definitivamente la maternidad implica energía física, mental, emocional y espiritual y toda la que quieras. Y creo que depende de cada una de nosotras decidir qué tan difícil, qué tan estresante o qué tan divertido hacemos los días, ¿no? Entiendo que pues no todos los días son buenos, obviamente, que hay días malos, pero pues el chiste es buscarle el lado bueno a todo, ¿no? Para poder disfrutar. Si bien es cierto el dicho de que el tiempo pasa volando, pues te estaba contando mi historia apenas y ya pasó un año. Parece que fue ayer real cuando estaba escogiendo el mameluco que le pondría a Santiago para salir del hospital. Porque hasta eso lo escogí, o sea, fue de que una decisión importante. Uno de los mejores consejos que me dieron fue que en esos momentos en los que te sientes frustrada, recuerdes que así como te dicen que disfrutes todo lo bueno porque el tiempo pasa volando, lo malo también pasa. Va a pasar la tos, va a pasar la fiebre, va a pasar el reflujo, van a pasar las noches en vela. Y como decíamos en un inicio, no te puedo decir que no va a haber miedo ni retos diferentes, pero van a pasar. Si te identificas con Elvia y su historia, si estás pasando por miedos o estás en el momento del ¿y ahora qué hago? Estas son las recomendaciones que ella te comparte. Pues creo que lo que tú dices es súper cierto y creo que nos lo hemos repetido tú y yo hasta el cansancio. Sácalo, respira y solo te digo que va a pasar. Te prometo que todo va a estar bien, por más negro que parezca, por más feo que te duela verlo llorar, te duela verlo que está enfermo, te duela lo que sea. Te prometo que va a pasar. Entonces, yo sí les recomendaría, como lo dije hace un ratito, respirar y cambiar el chip, porque de eso depende cómo, es más, hasta cómo nuestro temperamento esté con los demás. O sea, si depende de nosotras si estamos enojadas hasta con el marido y hacemos un ambiente súper tenso en casa, que la verdad es que los bebés lo sienten. Los bebés sienten esa tensión y es cuando más lloran, la verdad. A mí sí me ha pasado con Santiago. Entonces, el chiste es respirar, tratar de, o sea, ponerte en una pieza, alinear los chakras, echarte la lloradita, porque la verdad es que es súper sano, es algo que necesitamos hacer, darnos 5 minutos, hacer algo para distraerte, ya sea echarte un Facebookito, un pedacito de serie, algo
pues tratar también de equilibrar nuestra vida porque pues ser mamás es 24/7, entonces depende de nosotras cómo lo queramos llevar y como te digo, depende de nosotras el ambiente en el que también se esté desarrollando el bebé. ¿Y cómo crees, Elvia, que podemos hacer de la maternidad un evento de crecimiento? Yo creo que la maternidad, para las que decidimos ser mamás, es como la prueba o el examen más difícil de pasar, pero de la que nunca vas a tener una respuesta. No va a haber nadie que te diga si aprobaste con 10 o con 5. Cuando te conviertes en mamá, sacas la mejor versión de ti. Encuentras todo lo bueno para podérselo ofrecer a esa personita que acaba de llegar al mundo. Creo que así es como crecemos. En lo personal, también lo tomo como un evento de crecimiento porque mi admiración y respeto por mis padres, mis abuelos y todas las mamás que conozco incrementó abismalmente. Me sensibilicé mucho y comprendí aquel dicho que dice, hay 3 cosas que cada persona debería hacer en su vida: plantar un árbol, tener un hijo y escribir un libro. Creo que el mensaje se interpreta como trascender, dejando algún bien en la sociedad. Y para lograrlo, debo crecer, marcar un ejemplo, reparar mis errores cuando deba de hacerlo y ser mejor persona para mi hijo. Creo que solo así podemos presenciar un crecimiento personal. Bueno, Elvia, muchísimas gracias por acompañarme, por darme tu tiempo, no solo ahorita que estoy arrancando este proyecto, sino durante todo este viaje. Gracias a ti, Karen. Gracias por hacerme parte de esto, de este proyecto tan especial. Sé que vas a llegar a muchos corazones, a muchas cabecitas. Me hubiera encantado escuchar algo similar cuando yo estaba embarazada. Felicidades por este espacio. Qué chido que lo estás haciendo. Mucha suerte y gracias por invitarme. Recordar este día con Elvia me llenó de nostalgia. Llámalo casualidad o destino. Pero para mí, tener la oportunidad de vivir ese proceso con una amiga fue muy especial y parte importante de mi historia como mamá. Definitivamente, la llegada de nuestros cuatitos cambió por completo nuestra dinámica personal, familiar y social. Nuestras salidas se redujeron y tuvimos que ajustar nuestros horarios al de nuestros bebés. Tan es así que esta y la mayoría de las entrevistas que escucharás en este podcast son grabadas a distancia y en horarios compatibles con nuestros hijos, ya sea que estén dormidos o en la escuela. Que no te sorprenda escuchar por ahí un ruido blanco o el grito de mamá. Puedo decirte que 1 año después sigo teniendo muchos miedos, justo como el primer día que tuve a Daniel en mis brazos. Pero hoy sé que esos momentos pasan. Como dice Elvia, mi escala de miedos ha ido evolucionando. Cuando conquisto unos, llegan otros. Y te voy a ser sincera, seguramente como tú, la mayoría del tiempo no tengo ni la menor idea de lo que estoy haciendo. Pero quiero creer que a pesar de eso, voy a saber guiar y proteger a mi bebé. Estoy consciente de que este solo es el inicio del camino, pero también confío en que voy a ir desarrollando nuevas habilidades y que Daniel va a aprender a guiarme a mí como su mamá. Este primer año no ha sido fácil y existen muchas cosas que no son lo que yo esperaba, pero también creo que es lo maravilloso de este viaje, donde no solo conocemos día a día a nuestro bebé, sino que en muchas ocasiones somos capaces de sorprendernos a nosotras mismas. ¿Y tú, recuerdas ese primer día? ¿En qué momento te llegó él y ahora qué hago? Muchas gracias por escucharnos. Este es el libro de la semana. Esta sección es muy especial para mí. Como comenté en el capítulo 0, cada semana estaré recomendando algunos libros que me ayudaron a librar ciertas batallas. El libro de esta semana es Historias de terror para mamás de Giordano Pérez. El autor, pediatra de profesión, describe y da respuesta a las principales preguntas de los papás primerizos. Aborda de una manera muy divertida diferentes miedos y mitos que muy probablemente generan altibajos en la vida familiar. Creo que este libro te va a ayudar a resolver las primeras dudas que van a surgir cuando llegues con tu bebé a casa.
Si alguna vez te has sentido frustrada, abrumada o con culpa, quiero decirte que te entiendo y que juntas podemos compartir y hacer de nuestra experiencia un evento de crecimiento. Ser Mamá es una producción de Karen Hash con ayuda de Gabriela Bautista. Imagen de Caterine Hash. Producción de vestimentas, Alejandro Merodio. Grabado en Guadalajara, Jalisco, México, verano 2022. Esto fue Ser Mamá.